Existía la maquinaria militar más aterradora de la historia de la humanidad. Este imperio conquistó 24 millones de kilómetros cuadrados y masacró a aproximadamente 40 millones de personas. ¿Por qué estos imperios detuvieron repentinamente su avance a las puertas de Viena, Delhi y El Cairo? ¿Cuál fue la fuerza invisible que hizo retroceder al ejército que había aplastado a los poderosos reinos de China, Persia y Rusia? La respuesta no es la que se espera. No se trataba de una nueva arma de asedio revolucionaria para un reino, ni de una alianza secreta. El arma que finalmente detuvo a los mongoles fue algo que jamás podrían conquistar. Convirtió su mayor fortaleza en una debilidad fatal, y los defensores que comprendieron este secreto cambiaron para siempre el curso de la historia mundial. Imaginemos el año 1241. El ejército mongol, con 150.000 hombres, aniquiló por completo a las fuerzas europeas aliadas en la batalla de Mohi, en Hungría. En un solo día, mataron a aproximadamente 100.000 caballeros y soldados cristianos. La vieja guardia de Belair huyó aterrorizada, mientras la caballería mongola arrasaba las llanuras húngaras. Viena estaba indefensa. Más allá se extendían la rica Francia, Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico, reinos e imperios. Estaban completamente desprevenidos ante la amenaza inminente. En ese momento, todos los analistas militares sabían lo que sucedería a continuación. El ejército mongol iba a arrasar Europa Occidental, como lo había hecho con todo lo demás. No había ejército que pudiera detenerlos. No había fortaleza que no pudieran penetrar. No había táctica que no hubieran derrotado ya. Sin embargo, a los pocos meses, el ejército mongol dio marcha atrás y se retiró hacia el este. Nunca más regresaron en grandes cantidades. ¿Por qué? La versión oficial dice que fue porque Khan Ogedei murió. Los generales tuvieron que regresar para elegir un sucesor. Pero aquí está el giro, inesperado. Según Rashid al-Din, un cronista mongol con acceso a los registros oficiales mongoles, la retirada comenzó antes de que nadie en Hungría supiera que Ogedei había muerto. Algo más estaba sucediendo. Era algo que los mongoles no querían admitir. Reveló la vulnerabilidad en el corazón de una maquinaria de guerra que, en apariencia, parecía invencible. Para comprender qué detuvo a los mongoles, primero debemos comprender qué los hizo imparables. En 1206, un guerrero llamado Temujin unificó las fragmentadas tribus mongolas. Recibió el título de Genghis Khan, que significa gobernante universal. Heredó vastas praderas que se extendían desde el Océano Pacífico hasta el Mar Negro. Convirtió el lugar en el campo de batalla más eficaz de las guerras medievales. El ejército mongol no solo estaba compuesto por soldados, era el ecosistema bélico completo. Cada guerrero montaba de 5 a 7 caballos. Esto les permitía recorrer de 80 a 100 kilómetros al día, y pues en potencia 3 veces más rápido que cualquier otro ejército europeo. Vivían completamente del ganado. Cuando lo necesitaban, bebían leche fermentada de yegua y comían carne de caballo. No necesitaban líneas de abastecimiento, convoyes ni un sistema de suministro vulnerable. Conocidos como los devoradores de herradura, eran una fuerza imparable de la naturaleza. Sus tácticas militares también eran revolucionarias. Los túmens mongoles eran unidades compuestas por 1000 jinetes. Operaban con una precisión despiadada. Equipados con arcos compuestos capaces de perforar armaduras a 200 metros de distancia, la caballería ligera hostigaba al enemigo a distancia. Cuando la formación enemiga se rompía, la caballería pesada asestaba el golpe final. Sin embargo, su arma más destructiva era psicológica. Genghis Khan estableció reglas sencillas. Las ciudades que se rindieron sobrevivieron, y las que resistieron perecieron.
En 1221, cuando los habitantes de Nishapur, en Persia, resistieron, el ejército mongol masacró a todos los seres vivos, incluyendo perros y gatos. Después, construyeron una pirámide con cráneos. Las estimaciones históricas sugieren que murieron 1,7 millones de personas. Cuando atacaron el imperio corasmio, desviaron el río Amu Daria, inundando y destruyendo toda la ciudad. En 1258, cuando las fuerzas de Hulagu Khan saquearon Bagdad, la capital del mundo islámico, entre 20.000 y 1 millón de personas fueron masacradas en tan solo una semana. Se dice que el río Tigris se tiñó de negro con la tinta que fluía de la biblioteca destruida y de rojo con la sangre de los eruditos. Este fue el imperio que dirigió su atención a Europa en 1237. Bajo el mando de Batu Khan, nieto de Genghis, y del brillante estratega y comandante militar Subutai, considerado uno de los más grandes de la historia, el ejército mongol arrasó Rusia como un torbellino. Kiev, con una población de 5.000 habitantes, quedó reducida a 200 supervivientes. El 9 de abril de 1241, en Polonia, el ejército mongol fingió una retirada para atraer al duque Enrique II a una emboscada en la batalla de Legnica. 25.000 soldados aliados polaco-alemanes fueron aniquilados. El ejército mongol llenó 9 sacos con las orejas cercenadas de sus víctimas. 2 días después, en la batalla de Mohi, demostraron una brillantez táctica que no se volvió a ver hasta las guerras napoleónicas. Subutai dividió su fuerza de 2.000 hombres, enviando un destacamento en una marcha nocturna forzada para flanquear al ejército húngaro. Al amanecer, atacaron al enemigo y lo expulsaron hacia el río. La guardia húngara, que contaba con unos 6.000 hombres, fue prácticamente aniquilada. Europa Central yacía indefensa ante ellos. Sin embargo, para 1242, todo había cambiado. Un análisis climático moderno de 5 regiones euroasiáticas, publicado en Scientific Reports, ha revelado algo especial. De 1238 a 1241, Europa Central experimentó veranos inusualmente cálidos y secos. Eran las condiciones perfectas para la caballería mongol. La hierba crecía exuberante, los caballos gozaban de buena salud y el terreno era firme para un desplazamiento rápido. Entonces, a principios de 1242, el clima cambió drásticamente. Comenzó el clima frío y húmedo. La primavera llegó temprano, pero trajo consigo inundaciones destructivas. Las llanuras húngaras, terreno ideal para la caballería, se convirtieron en humedales. De repente, la mayor fortaleza de Mongolia se convirtió en su mayor debilidad. Los 10.000 caballos que les habían dado movilidad ahora requerían de 20 a 30 kilogramos de pasto al día. Esto significa que todo el ejército necesita de 2.000 a 3.000 toneladas de alimento al día. Sin embargo, los pastos se inundaron. Los caballos, debilitados por el invierno e incapaces de encontrar suficiente fuego, comenzaron a desplomarse de agotamiento. Los registros históricos describen la creciente frustración del pueblo mongol. Asediaron la fortaleza, de piedra, pero encontraron que sus armas de asedio se hundían en el terreno fangoso. Enviaron una carga de caballería, pero vieron a los caballos hundirse en el pantano. Los defensores europeos que se escondían dentro de la fortaleza, esos días, no necesitaban arriesgarse a un combate abierto. Solo tenían que esperar. La hambruna comenzó a engullir el campamento mongol. Las zonas rurales quedaron tan devastadas que casi no quedaba comida para saquear. En 1242, una gran hambruna azotó Hungría. Esta hambruna, registrada en diversas crónicas, afectó tanto a vencedores como a vencidos. Apenas unos meses antes, se reveló que los mongoles, que parecían demonios sobrenaturales, eran mortales que dependían de un ecosistema que Europa Central no podía soportar. Cuando finalmente llegó la noticia en marzo de 1242
de que Ogedei había muerto el diciembre anterior, Batu Khan tuvo el pretexto necesario. Los mongoles no se retiraron porque tuvieran que asistir a un Kurultai para elegir a un nuevo Khan. Batu no regresó a Mongolia, sino porque su invasión se había vuelto insostenible. Los datos meteorológicos conservados en los registros de Knight demuestran que 1242 fue el año más lluvioso registrado en esta zona. Probablemente fue el peor momento para mantener una gran fuerza de caballería en Hungría. Sin embargo, la historia no termina en Europa. Miles de kilómetros al este, los defensores de Egipto y la India estaban aprendiendo la misma lección sobre el talón de Aquiles de los mongoles. Estaban aprendiendo a instrumentalizar esa debilidad. En 1258, Hulagu, otro nieto de Genghis Khan, lideró un ejército mongol de 15.000 hombres desde Persia hasta el sur de Egipto. Destruyeron Bagdad tan completamente que la ciudad no recuperó su antigua gloria durante 700 años. Siria cayó después. El 1 de marzo de 1260, Damasco se rindió sin resistencia. El reino cristiano de Jerusalén se alió con los mongoles. Esperaban que los mongoles destruyeran a sus enemigos islámicos. Egipto, gobernado por el sultanato mameluco, parecía haber perdido la suerte. Sin embargo, los mamelucos intentaban sugerir algo importante que ningún reino europeo había comprendido: que se debía obligar a los mongoles a luchar donde uno es fuerte, no donde ellos lo son. Los propios mamelucos fueron el resultado de un brutal proceso de selección militar. La palabra mameluco significa poseído o esclavo. Se trataba de niños capturados en la región de la estepa de Kipchak, en el sur de Rusia. Esta zona era como el lugar del que surgieron muchos guerreros mongoles. Entrenados desde los 13 años en la Academia Militar de Élite de Tiro, aprendieron no solo a luchar, sino también a pensar estratégicamente. Su líder, el sultán Qutuz, había visto a los mongoles destruir reino tras reino. Sabía exactamente por qué siempre ganaban. Cuando Hulagu envió una fuerza de entre 1.000 y 2.000 hombres a Palestina, en julio de 1260, bajo el mando del general cristiano Kitbuka Noyan, Qutuz vio su oportunidad. La mayoría de las fuerzas principales de Hulagu se retiraron a Persia. Esto se debió a que, según registros mongoles posteriores, necesitaban encontrar suficientes tierras de pastoreo para sus caballos. El terreno árido de Siria y Palestina no podía soportar las grandes manadas de ganado que proporcionaban movilidad a los mongoles. Qutuz, al mando de un ejército de unos 2.000 hombres, marchó hacia el norte desde El Cairo el 26 de julio de 126. Sin embargo, antes de entrar en batalla, tomó una importante decisión estratégica. Negoció con los cruzados cristianos que ocupaban la zona, asegurándose no solo el paso a través de su territorio, sino también apoyo activo. Al ver lo que los mongoles habían hecho con las ciudades que resistieron, los cruzados suministraron víveres al ejército mameluco. Y lo que es más importante, Qutuz sintió que los había descubierto al enterarse de que habían elegido librar una batalla decisiva en Ain Jalut, un manantial en el territorio del antiguo Goliat mongol. Kitbuka eligió el campo de batalla porque allí había pastos para agua y caballos. Sin embargo, el comandante del ejército mameluco, Baibars, había vivido anteriormente en esta zona. Nació alrededor de 1223, cerca del puente de Baibars al-Bundukdari, y fue vendido como esclavo de niño, donde recibió entrenamiento en el regimiento mameluco de élite Bahri. Conocía cada colina, cada wadi, cada lugar donde pudiera esconderse la caballería. Antes de la batalla, los escaramuzadores mamelucos comenzaron a quemar sistemáticamente las praderas que rodeaban el campamento mongol al atardecer de Palestina. El 3 de septiembre de 1260, ambos ejércitos se encontraron en Ain Jalut, en el valle de Jezreel.
El ejército mongol atacó primero, como siempre. Atacaron con una oleada de arqueros Kima, que disparaban flechas con sus arcos compuestos. Sus tácticas les permitieron destruir ejércitos 10 veces más grandes. Sin embargo, Baibars había preparado una trampa. Lideró una pequeña vanguardia y entabló una guerra de movimientos con el ejército mongol. Luego, fingiendo retirada, atrajeron al ejército mongol hacia las profundidades del valle. El ejército mongol, creyendo perseguir a un enemigo en retirada, cargó contra él. Y entonces, Qutuz activó la trampa. El grueso de la fuerza mameluca, oculta entre las alturas y los árboles, cargó hacia el flanco mongol. Los mamelucos estudiaron y aprendieron las tácticas mongoles durante años. Utilizaban caballería pesada montada sobre caballos más grandes y fuertes, especialmente criados para el combate de choque. Llevaban lanzas, espadas y mazas diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo. Y según los tratados militares árabes del siglo XIV, contaban con algo más, un cañón portátil primitivo llamado midpah. Esta primitiva arma de fuego no podía matar enemigos a distancia con fiabilidad, pero sí lograba resultados importantes. Asustaron a los caballos mongoles. La fuerte explosión y el humo sembraron el pánico entre los caballos mongoles, altamente entrenados. La batalla se prolongó con fiereza durante varias horas. Los registros de Kang De describen el momento crítico en que el flanco izquierdo de Qutuz comenzó a derrumbarse bajo la presión del ejército mongol. El sultán se quitó el casco para que sus subordinados pudieran verle la cara. Se acercó 3 veces y gritó, «Islam». Esto significaba, «Oh mi Islam». Lideró personalmente la caballería y cargó contra el campamento mongol. La intrépida proclamación de fe del comandante cambió el curso de la batalla. La armadura y las armas más pesadas de los mamelucos también les dieron una ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Kitbuka murió en batalla. Fue abatido por flechas, capturado o decapitado. El ejército mongol se dispersó y huyó 13 kilómetros hasta Beishan. Los mamelucos los persiguieron implacablemente. Cuando el ejército mongol intentó resistir en Beishan, fueron derrotados una vez más. El ejército de Kitbuka contaba con entre 1.000 y 2.000 hombres, la mayoría de los cuales murieron. Los mamelucos también sufrieron grandes bajas, pero lograron algo sin precedentes. Los mamelucos infligieron la primera derrota importante y estudiada al imperio mongol. Sin embargo, los factores que hicieron sostenible la victoria mameluca fueron los siguientes. Unas semanas después de la batalla de Ain Jalut, Baibars, quien había asesinado a Qutuz y tomado el poder, implementó una estrategia defensiva. Esta estrategia explotó el hecho de que el ejército mongol dependía de los pastizales. Estacionó exploradores y caballería ligera en la frontera del Éufrates. Tan pronto como detectaron el movimiento del ejército mongol, quemaron los pastizales. Estableció un sistema de señales de fuego y mensajeros montados que podían entregar advertencias en 24 horas, incluso a distancias superiores a 600 kilómetros. Reforzó las defensas fronterizas de Alepo, Hama y Damasco. Lo más importante, mantuvo un gran ejército permanente en Siria. Este ejército siempre estaba listo para ser movilizado y podía responder a cualquier invasión mongola en pocos días. Cuando el ejército mongol regresó en 1281 con una gran fuerza bajo Abaqa, los mamelucos los estaban esperando. Esto fue para la segunda batalla de Homs, cuando el ejército mongol, habiendo regresado bajo el mando de Ghazán en 1299, capturó Damasco. Los mamelucos se retiraron. Quemaron los pastos y esperaron. Los rumores de partir en 3 meses tuvieron que retirarse, muertos de hambre. El ejército mongol lo intentó de nuevo en 1300 y fue derrotado decisivamente una vez más en la batalla de Marj al-Zafar en 1303.
Tras perder 6 guerras importantes contra la dinastía mameluca entre 1260 y 1312, los mongoles finalmente desistieron de conquistar Egipto. Mientras tanto, en el subcontinente indio, el sultanato de Delhi estaba descubriendo por su cuenta la misma estrategia. En 1221, Genghis Khan llegó al río Indo mientras perseguía al Khwarazm Shah que huía. Envió exploradores a explorar las defensas de la India. Lo que los exploradores descubrieron no provocó una invasión. El sultanato de Delhi gobernaba la región del Punjab, que consistía en ríos, bosques y ciudades fortificadas. Más allá se extendían los abnegados desiertos de Rajastán y las exuberantes selvas del centro de la India. Ninguno de estos lugares era terreno ideal para la operación de la caballería. El sultán Iltutmish, quien gobernó Delhi de 1211 a 1236, sabiamente negó asilo al Shah, que huía. Esto evitó que Genghis Khan tuviera un pretexto para la invasión. Sin embargo, también inició un programa de fortificación a gran escala, reforzando los puestos fronterizos de Uch, Samana y Multán, incluyendo Lahore. Estas fortalezas se convirtieron posteriormente en bastiones donde se frustraron las invasiones mongolas. El ejército mongol, en cualquier caso, continuó invadiendo durante más de 80 años. Invadieron en 1241 y masacraron a los habitantes de Lahore. Instalaron un dargachi, o gobernador militar, en Cachemira durante varios años en la década de 123. Sin embargo, no pudieron avanzar más allá de la región del río Indo-Sutlej. ¿Por qué sucedió esto? Porque los sultanes de Delhi aprendieron a usar la geografía de la India como arma. El sultán Ghiyas al-Din Balban, quien gobernó de 1266 a 1287, transformó la defensa fronteriza en una ciencia. Inspeccionó el bosque a lo largo de la frontera, eliminando los puntos de emboscada. Construyó una red de carreteras para el rápido movimiento de tropas. Estableció guarniciones permanentes de 2 a 3 hombres en puntos clave. Y lo más importante, estableció políticas que fueron devastadoramente efectivas. Fue la operación de 1900, Tierra Arrasada. Cuando apareció la plaga mongola, los comandantes fronterizos quemaron cultivos y destruyeron aldeas. El ganado fue obligado a entrar en la ciudad fortificada, sin dejar nada para que los caballos mongoles comieran. Esta estrategia finalmente se puso a prueba durante el reinado de Alauddin Khalji, de 1296 a 1316. Atrapados por otros mongoles y buscando un lugar para expandirse aún más, los Chaga mongoles de Tailandia intentaron conquistar la India. Los intentos más serios se realizaron durante este período. En 1999, Kutluk Khwaja lideró una fuerza de invasión de caballería estimada en entre 5.000 y 6.000 hombres. Su claro objetivo no era simplemente el saqueo, sino la conquista de Delhi. El ejército mongol evitó las fortalezas fronterizas y marchó directamente a la capital. El ejército, que se encontraba en una expedición en Gujarat bajo el mando de Alauddin Khalji, regresó rápidamente, liderando todas las fuerzas que pudo reunir. En la batalla de Kili, a unos 10 kilómetros de Delhi, Alauddin desplegó 7.000 soldados y 700 elefantes de guerra. Se encontraron con la caballería mongol. El sultanato de Delhi empleó tácticas similares a las iniciadas por los mamelucos. Utilizaron fuertes cargas de caballería y elefantes de guerra. Los elefantes de guerra fueron eficaces para romper las formaciones mongoles. Además, un punto importante es que lucharon en terrenos de su elección. Alrededor de Delhi, los caballos luchaban en tierras fértiles, bien alimentados. Luchaban cerca de la base de suministros. El ejército mongol vio cómo sus caballos se debilitaban tras una larga marcha a través de territorio devastado. Jafar Khani, uno de los generales de Aladín, fue rodeado y asesinado por el enemigo durante una retirada fingida. En este punto, la batalla parecía seguir el patrón típico de la guerra mongola. Sin embargo, Alauddin
usó elefantes de guerra y caballería pesada para mantener la línea firme. El ejército mongol no pudo abrirse paso, y sus caballos finalmente se agotaron y se retiraron. En 1303, otro ejército mongol, al mando de Taragai, sitió Delhi durante 2 meses y saqueó iglesias. Sin embargo, Alauddin se había refugiado en el campamento fortificado del fuerte Siri. Este lugar estaba bien abastecido y fuertemente defendido. El ejército mongol, acampado en territorio hostil y con escasez de forraje, finalmente se vio obligado a retirarse. Alauddin posteriormente tomó medidas aún más extremas. Construyó nuevas fortalezas a lo largo de la frontera, conectándolas. Guarniciones fuertemente armadas fueron estacionadas en estas fortalezas. También ordenó la quema de las praderas tan pronto como se detectaron los primeros movimientos del ejército mongol. Debían ser todas las praderas dentro de un radio de 80 kilómetros alrededor del Jingyokro. En diciembre de 1305, Ali Beg y Tartak lideraron otra invasión. El general de Aldin, Malik Naya, los derrotó en la batalla de Amnoja. Aproximadamente 2000 soldados mongoles murieron en esta batalla. En 1306, el ejército invasor de 3 frentes, bajo el mando de Ko, Iqbalmand y Taib, fue aniquilado, con decenas de miles de muertos o capturados. Los soldados mongoles capturados fueron llevados a Delhi, donde fueron ejecutados o vendidos como esclavos. Una zona de una iglesia en Delhi pasó a ser conocida como Mughalpura, o la aldea mongol, después de que miles de prisioneros mongoles conversos se asentaran allí. Después de 1306, durante el reinado de Mindezwendo Alauddin, el ejército mongol nunca volvió a amenazar seriamente a la India. La combinación de defensas fortificadas, tácticas de tierra arrasada, caballería pesada y elefantes de guerra era simplemente demasiado poderosa. Luchamos contra caballos cansados en un terreno familiar. Esto fue demasiado incluso para la maquinaria de guerra mongol. Lo asombroso es que civilizaciones completamente independientes de todo el mundo descubrieron, de forma independiente, las mismas debilidades fundamentales del sistema mongol. El sultanato mameluco, el sultanato de Delhi y los reinos europeos son esas civilizaciones. El ejército mongol no perdió por mejores armas ni tácticas superiores. Fueron derrotados debido a factores ecológicos. Un ejército de 10.000 caballos requería de 2.000 a 3.000 toneladas de forraje diarias. En las vastas regiones esteparias de Asia Central, la hierba crecía exuberante y abundante, lo que la hacía sostenible. Sin embargo, en los bosques de Europa, los áridos desiertos de Palestina o los ríos de la India, eso se volvió imposible. En el momento en que el ejército mongol avanzaba más allá del terreno que podía soportar sus caballos, se volvía vulnerable. Y en el momento en que los defensores comprendieron esto, pudieron convertirlo en un arma. Quemar la pradera, esperar en la posición fortificada. Cuando sus caballos se debilitaran y escasearan los suministros, obligar al ejército mongol a luchar según su horario. Así es como incluso los ejércitos más temibles de la historia de la humanidad se volvieron mortales. Las consecuencias de estas derrotas se extendieron a lo largo de los años. Si el ejército mongol hubiera conquistado Europa occidental en 1242, el Renacimiento jamás habría tenido lugar. Los tesoros artísticos e intelectuales de Florencia, Venecia y París podrían haber sido destruidos, al igual que los de Bagdad. Si hubieran conquistado Egipto en 1260, las ciudades santas de la Meca y Medina habrían caído. Esto habría supuesto un cambio fundamental en el desarrollo del Islam. Si hubieran conquistado la India, las ricas tradiciones culturales que posteriormente dieron origen al Taj Mahal y al Imperio Mogol podrían haber desaparecido. En cambio, estas 3 civilizaciones sobrevivieron, se adaptaron y finalmente florecieron. Los mamelucos gobernaron Egipto durante 250 años,
preservando la erudición y la cultura islámicas. El sultanato de Delhi se convirtió en el imperio mogol, que gobernó la India durante más de 300 años. Europa se dividió en estados-nación rivales, lo que finalmente condujo a la era de la exploración y la revolución científica. El propio ejército mongol aprendió de sus fracasos. Los kanatos mongoles posteriores se adaptaron a las condiciones locales. El kanato de Kipchak, de la Horda de Oro, estableció asentamientos de investigación. El Ilkhanato de Persia se convirtió al Islam y gobernó una civilización establecida. La dinastía Yuan de Kublai Khan en China adoptó el sistema administrativo chino. El imperio mongol no cayó por una derrota militar, sino por una especie de absorción cultural. Los conquistadores se asemejaron más a los conquistados. Sin embargo, nunca volvieron a intentar la destrucción total que infligieron en el siglo XIII. La era del terror mongol terminó en el momento en que la hierba dejó de crecer en los cascos de los caballos. El arma que los detuvo no fue el acero ni el fuego, fue simplemente una sutileza para algo. Había suficiente hierba para alimentar a los caballos de inmediato, y los generales que supieron utilizar esa sutileza como arma se convirtieron en los salvadores inesperados que salvaron su civilización. Los nobles europeos esperaron a que amainaran las inundaciones de primavera. Los funcionarios mamelucos quemaron los pastos palestinos. Los sultanes de Delhi implementaron una política de tierra arrasada. Esta historia es importante hoy. Nos brinda profundas lecciones sobre la fuerza y la vulnerabilidad. El imperio mongol parecía invencible porque se había adaptado perfectamente a su entorno. Sin embargo, esa adaptación perfecta se convirtió en una extensión metafórica fatal. Cuando el entorno cambió, lo que había sido la mayor fortaleza del ejército mongol se convirtió en su mayor debilidad. Esto ocurrió cuando el clima cambió y el terreno se desplazó. Fue una época en la que los defensores aprendieron a explotar las limitaciones ecológicas. Por muy poderoso que sea un imperio, no puede escapar de su dependencia de los recursos fundamentales que lo sustentan. El ejército mongol podía derrotar a cualquier ejército, atacar cualquier ciudad y conquistar cualquier reino, pero no podían dominar el clima. No podían forzar el crecimiento de la hierba en pantanos y desiertos. No podían hacer que los caballos sobrevivieran solo con aire.